¿Todos listos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿Ashley ya entró? Sí. Vamos a empezar con Ashley. Normas de la situación. Obviamente la pantalla abierta y pues así como están en primer plano. Tienen cara de susto, no, nada nervios. Así es que hagan de cuenta que están dictando una conferencia y con base en lo que saben. Entonces, pues yo sé que es duro porque la temática es una temática que no es, o sea, que es salida del contexto de lo que es el saber del comunicador. Pero necesariamente nosotros, pues lo que hacemos es justamente adquirir conocimiento en distintas disciplinas. De hecho, por ahí alguien bien atrevido dice que el comunicador es un mar de conocimiento con 1 centímetro de fondo. Terrible. Porque no hay como especialización en el tema. Eso yo no sé si nos elogiaron o nos echaron vainas, tenaz. Pero pues la gracia es obviamente en este tema de la comunicación para el desarrollo, especializarse en estos conceptos de desarrollo para hacer lo que dice Gumucio, que no hay necesidad de traer ni a antropólogos, ni a sociólogos, ni economistas para enseñarles de comunicación, sino que explícitamente lo que hay aquí es la posibilidad de, digamos, ser integrales y ser facilitadores de proceso desde el punto de vista de lo social, que es muy interesante. Bueno, entonces vamos con Ashley de primera. Quería Ashley, sonríe. ¿Ya estás lista? La verdad no, profe, pero bueno. Pero bueno, bueno. Ok, entonces, en primera instancia, elige un número del 1 al 17. El 5. 5. Muy bien. ¿En qué consiste la rectificación? Profe, una pregunta. Señora, Digamos, ¿se pueden ver los apuntes o no? señora, ¿Se mm, pueden ver los apuntes o no? pues no creo, no creo porque la idea no sería, digamos, esa, ¿no? La idea sería que tú tuvieras como un concepto específico grabado en tu mente y que sepas del tema. Entonces, adelante. Antes de que se te tuerzan allá los ojos, que tenemos un segundo, yo voy resaltando aquí las preguntas. En este examen específicamente no es, ay, profe, Ashley no contestó, entonces yo la contesto. Básicamente lo que hay que hacer es contestar la pregunta y ya. Sale para pintura, como dicen por ahí. Entonces, estamos No, anotando. profe, la verdad no me acuerdo muy bien de ese tema. ¿No? Profe, o sea que si No, nadie profe. responde la pregunta, o sea, sí, bueno, Ashley en este caso no responde la pregunta, se pierde la pregunta. Sí, vamos a ver cuál es la dinámica, porque en teoría hay una sola respuesta para este parcial, es decir, un solo tema. Entonces vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo está el curso. Cuando terminemos esta evaluación podremos determinar en qué andamos y vamos a ver qué pasa. Entonces no hubo respuesta sobre la número 5. Muy bien. Laura Laura Mendoza. No No, está. no estudia, Es- aquí no estudia ya. sí, no, perdón un segundo. ¿Por qué? Perdón, Laura Cárdenas.
No está, mi Ella profe, no, solo está Laura Piaggio. tienes toda la razón, sí, Laura Piayús, que está lista toda corregida. Es que miren esto. Entonces, no sé ni lo que estoy viendo yo. Laura Epiayú, chinita. Sí, profe. Número De 4. 4. La pregunta número 4 dice, ¿qué es la censura? Define también el marco histórico. La censura es como manipular algo, como a una persona, en este caso a nosotros, a los comunicadores. Puede ser para no sacar una información o puede ser que nos amenacen por, pues, por obtener una información que pueda, no sé, perjudicar a los demás o algo. Y para mí eso es la censura. Y que se nos vulneren nuestros derechos para obtener esa información como comunicador, ya que la sociedad tiene que conocerla. Em, del año ay, no me acuerdo, profe. Ujú. Pasó algo y era que el gobierno colombiano no quería que alguna noticia se transmitieran. Entonces eran muy autoritarios y pues censuraron a la prensa en su mayoría. Ok. Entonces ya planteaste lo primero. Ahora lo que vas a hacer en un lenguaje muy técnico, se supone que yo les he recomendado que cada vez que definan algo, a partir de esta, digamos, asignatura, lo definan a la luz de lo que podría ser la definición de la Real Academia de la Lengua. O sea, ya pasamos de como sentir que el concepto es este o aquel. Trata de definir un concepto de una forma más profesional, porque es que ya están en tercero. O sea, ya la idea es no, es que no, pues a mí me sugiere que de pronto es impedir algo. No, de pronto impedir algo no. Nosotros hablamos de un concepto de polisemia y una de las cosas que requiere la comunicación es precisión y exactitud en la información que yo estoy dando. ¿Sí? Si bien es cierto, en esto lo que va a servir es de proceso de comunicación que implica la bidireccionalidad y la vuelta, pues, de lo que es la opinión de la persona que está del otro lado. Entonces tenemos que aprender a ser un poco más precisos. Por favor, entonces define nuevamente el concepto y trata de pensar históricamente en Colombia qué fue lo que pasó y en qué año, porque es muy importante y decir de qué se trata. La pregunta específicamente dice, ¿qué es la censura? Define el marco histórico. Es una situación sumamente clara. Y ustedes tuvieron una reflexión frente a la investigación de qué pasaba en esos años y de dónde veníamos políticamente. O sea, no es que no, pues no, de un momento al otro no. Incluso hay un concepto desde el punto de vista mundial que pasaba en ese mundo y que todo el mundo le estaba pegando una cosa y en Colombia estábamos haciendo otra. Entonces, por favor, Laurita, defínelo. Otra vez, de nuevo. No, profe, no sé. Pero más o menos ya lo dijiste. Entonces, vuelve a empezar y defines la censura, digamos, no sé, como un poco más profesional la respuesta. Sí, de manera más técnica. De manera más técnica y de manera más práctica versus lo que implica la tarea con los medios de comunicación, con el comunicador, con el periodista. Ay, profe. Mm, no sé, profe. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver qué va a pasar cuando termine esta evaluación.
Muy bien, entonces ahora, Lisette, Listo, profe. La pregunta 7. la pregunta sí. Déjame ver de qué se trata la pregunta. Sí. Define el desarrollo como concepto económico. Ok, bueno, el desarrollo económico, bueno, empecemos porque desarrollar implica el hecho de incrementar o expandir algo. Entonces, en el caso del desarrollo económico, este implica es el incremento como de capital físico de un individuo dentro de la sociedad. Entonces, básicamente el desarrollo económico se centra solamente en un individuo y no en la sociedad, porque pues ya sería básicamente, o sea, ya sería otra rama del desarrollo que estudia cómo se comporta dentro de toda la sociedad la economía. Pero entonces, particularmente cuando es desarrollo económico, es solamente en relación a un individuo dentro de la sociedad con su capital físico y el aumento del capital físico. Digamos que dentro de esto del desarrollo económico, también se estudia un poco lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Sin embargo, este va un poquito más relacionado a cómo se desarrolla un país, pero pues digamos que dentro de este desarrollo se necesita como tener en cuenta este tipo de cosas para poder estudiar la situación particular de cada individuo. Es que no sé qué más podría decir acerca del tema. Bueno, digamos que en principio el planteamiento está bien, pero estamos hablando desde el punto de vista del desarrollo económico. Obviamente puedes hacer esta reflexión desde el desarrollo económico del país. Ah, pero digamos, te voy a dar unas palabras clave, ¿sí? La primera sería capacidad, prosperidad y la segunda, integración económica. Ok. Bueno, entonces, en relación al desarrollo económico, implicaría es que no sé si estaría yo mezclando el concepto con el desarrollo del ser, profe. Porque digamos que tú me nombras esas palabras y pienso yo en, bueno, sí, el desarrollo y el crecimiento económico de un individuo para mejorar su calidad de vida. Pero siento que si empiezo a decir este tipo de cosas, ya estoy metiéndome en otro tema que no va. Ok, calidad de vida es inherente al desarrollo del ser. Eso sí lo tenemos completamente claro. Pero si estuviéramos hablando del desarrollo económico y estuviéramos conceptualizando, hablamos de una capacidad que es importante tenerla. Hablamos de prosperidad y hablamos de integración económica. Y eso sin mencionar el concepto de marginalidad, pero es que yo específicamente en mis exposiciones no hablé de marginalidad. Y el hecho de no haber explicado la marginalidad, pues no me confiere la posibilidad en este instante de, digamos, hablar de la marginalidad, porque nuestra siguiente clase va a tocar el tema de la pobreza y de la marginalidad. Entonces, sí lo hubiera podido plantear desde el desarrollo económico, pero no lo hice justamente para integrar el concepto a la pobreza. Pero entonces, trato de definirlo. O sea, es una capacidad específicamente. Bueno, entonces, ay, Dios, digamos que, bueno, ya planteando lo que ya dije, básicamente, entonces, este desarrollo o sí, como este incremento en la economía de un individuo, lo que provee es que el ser, digamos que no se estanque, ¿no? Entonces, esto, digamos que es importante dentro de un proceso de desarrollo, independientemente cuál sea, porque implica que es que siento que me estoy metiendo en otro tema, pero bueno, implica que la calidad de vida y como eh, las posibilidades de un ser
o de un individuo específico dentro de una sociedad mejoren, ¿no? Entonces, con el desarrollo económico ya vienen como otras situaciones que permiten que el ser como que avance. Digamos que la implicación del desarrollo económico dentro del ámbito social implica que las personas, sí, como básicamente que nos estanquen y que puedan ellos mismos ayudarse como a mejorar en cuanto a lo social y en cuanto a cómo viven. Ujú. Ok, bueno. Bueno, bien. Gracias, Lisset. Vamos con Gonzalo, entonces. ¿Qué número, Gonzalo? El 8, profe. A ver, ¿qué entró Charis por acá? Aquí. Ok, ya estaba por fuerita. Entonces, el 8. Explica el concepto de polisemia, da ejemplos y contextualiza su utilización. No, profe, me corrigió. No, profe, me corrigió. ¿No recuerdas el concepto de polisemia? Ok, Me da la definición completa. bueno, listo, no importa. Ah, ok, entonces vamos con Ana María. Este, mm, no sé, el 2. Ok, 2. Entonces aquí la pregunta 2 dice, defina la profesión y actividad del periodista. Ok, vale, pues el periodista es esta persona que se encarga de conseguir y transmitir la información desde, no sé, en diferentes como medios de comunicación y como, bueno, a las diferentes comunidades, básicamente. Es la transmisión de la información. ¿No más? Pues es básicamente como el papel principal que se juega el periodista. No, qué pena, pero la exposición en clase ha determinado una explicación muy grande O sobre el sea, periodista. bueno, es que o sea, sí, ¿no? Porque entonces ya como que se mete como los diferentes papeles y roles que se puede jugar en la sociedad como tal, ¿no? Entonces, no sé, digamos, hablando de esto de la comunicación para el desarrollo, o sea, en ese sentido, como que ahí es cuando entra a trabajar en otro tipo de, como de campo, o sea, donde se puede desempeñar ayudando a otro tipo de comunidades que no tienen como el acceso a la información necesaria o que no son como lo suficientemente conocidas. También puede como, bueno, es que es súper amplio, o sea, el papel del periodista es súper amplio y se puede desarrollar en como muchos campos, no solamente del periodismo, sino también en, bueno, como ya dije, ayudar a, no sé, comunidades, trabajar con el Estado, trabajar en redes sociales, con empresas en el caso de la organizacional.
multimedia, o sea, tiene como mucho campo de acción. No, el periodista no está en la comunicación organizacional. A ver, voy a dar un ejemplo porque los encuentro, digamos, como perdidos en el tema de la respuesta. Se supone que es una única pregunta y es una única respuesta desde el punto de vista amplio del concepto. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que es una persona que se dedica laboralmente al ejercicio de la libertad de prensa y a la difusión de los temas más importantes que tiene el país, el mundo y cualquier situación frente a la sociedad. El trabajo, por ejemplo, radica en hacer procesos de investigación, descubrir los temas que son de interés público, hacer contrastación de la información para encontrar la verdad, sintetizarlos para que el público objetivo pueda entender de qué estamos hablando y contextualizar los temas dentro de la contextualización específica de la información de ese día, jerarquizar lo que encuentra para identificar qué es bueno o qué es malo dentro de parámetros éticos y valores establecidos desde el punto de vista, digamos, de la profesión. Digamos que utiliza, por ejemplo, fuentes fieles. Esas fuentes fieles le permiten al periodista dar una información que demuestre respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. Ayer incluso pasé un video de lo que es el consejo fundamental que nos viene como anillo al dedo en comunicación para el desarrollo, planteado por Daniel Coronel, ¿no? Que hay que dudar de todo y al dudar de todo, enseñarle a la gente a dudar de todo para que de alguna forma no pasen interior. Es una información, por ejemplo, que hoy en día está cambiando, que el periodismo tradicional era simplemente una situación de carácter participativo, pero definitivamente con estos nuevos cambios, digamos que lo que se ha hecho es que el periodista, por ejemplo, pueda incluir la opinión del público y que se base cuando va a plantear sus condiciones noticiosas, sus hechos noticiosos, cuando le va a dar forma a la noticia, pueda utilizar los recursos que el periodismo ciudadano, o sea, el reportero de denuncia, no se quede callado, está contando para darle un poco de mayor fuerza a la gestión del periodista. Entonces, si tú ves obviamente la respuesta, es una respuesta que, digamos, puede ser amplia desde el sentido en el que se planteó la clase. Entonces, eso es lo que yo busco en la respuesta. Si es una sola pregunta, se pide específicamente que la respuesta sea un concepto dado en clase, alimentado y nutrido de lo que es el contenido de esta materia y los aportes que tiene esta materia. A veces el comunicador social o el periodista no tienen ni idea de definir su gestión porque, como decía Gumucio en el video de ayer, nos especializamos en la técnica para entregarle a la opinión pública una información. Y entonces decía, ¿cómo puede ser que haya una especialización para información digital? Y resulta que no sepamos específicamente cómo comportarnos en una o en otra disciplina, ¿cierto? Entonces es muy importante. O sea, mi misión en esta materia es que ustedes tengan conceptos muy claros y que logren definir su carrera. Y fíjense que ayer en todos los testimonios de todos los videos mencionan al periodista, al empírico y al comunicador social como otra cosa completamente distinta. Entonces hay que empezar a conocer nuestra carrera. Bueno, querida Ana María, gracias. Bien. Entonces vamos con Fernanda. Señora, el 10, ya lo dije, no. Ah, no, Chinita. Espérate a ver el 10. No, no, señora. Ya listo, estoy anotando acá. Dice, cuando se dice informe McBride,
¿A qué se hace referencia? Pues fue un informe sacado en 1980 que habla sobre, y está protegido, bueno, pues cuando se sacó, estaba protegido por la UNESCO, y sí, pues sí, fue protegido por la UNESCO, y habla de voces múltiples en un solo mundo y de la protección a la información y la comunicación desde aspectos sociales y políticos. Sí, no estoy mal. Mm, sí, pero tiene una finalidad explícita con dos conceptos específicos. Pues analizar los problemas de comunicación que tiene el mundo, si no estoy mal, es uno de ellos. Ujú, sí, Y el otro es como, no me acuerdo bien cuál era el otro. Dios. bueno, ¿y qué más puedes decir del informe McBride? Pues, o sea, sugería como un nuevo orden para la comunicación y para, digamos, resolver problemas y promover la paz y el desarrollo humano, hacia parte como de ese presente, o sea, de ese entendimiento del informe McBride, aquí está como para hacer un proceso de cambios y recibir un balance entre la información y la comunicación que se está dando. Ujú. Ok, listo, espérenme, hago una cosa acá. Bueno, listo, Fernanda, gracias. Ah, Nicole, ¿está por ahí o se me salió la chinita? Ah, sí, ahí está, mamá chula. A ver. Ay, estaba pensando el número, profe. Bueno, el 13. Uy, el número de la suerte. ¿Qué es la economía de bienestar? Mm. Bueno, la economía de bienestar se trata más que todo de ese desarrollo y ese crecimiento en pro de ayudar, o sea, como espérate, en pro de, es que no quiero decir beneficiar, pero en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país o del mismo país en sí. Ujú, Entonces, lo que esta hace es que apegada a los derechos humanos, eso es para que el ser humano tenga una vida digna y libre, como estos mismos los estipula. Entonces, esta economía pues es como muy utópica, porque es de que todo el mundo esté bien, que todo el mundo tenga techo, que todo el mundo tenga salud, que todo el mundo tenga educación, que todos estemos en la misma igualdad de condiciones para que el ser humano en sí pueda crecer y pueda verse beneficiado de esto y pueda tener la elección de decidir por sí mismo las cosas que él quiere llegar a hacer. ujú. Entonces, pues estaba muy, o sea, pues es que relativamente la economía en la actualidad siempre va ligada al capitalismo y el capitalismo es una de las cosas que pues funciona y no funciona en algunos casos. Entonces en países, digamos, o sea, es que no sé cómo ponerlo porque no hablamos de eso, pero digamos, tal vez hay un poco de bienestar en los países desarrollados porque estos cuentan con los bienes y servicios para que su economía crezca y puedan mantener como un equilibrio entre sus sociedades. Ya países subdesarrollados y poco desarrollados, pues ya entran en conflictos y lo que busca esta economía de bienestar es como equilibrarlos y ayudarlos a ir posicionándose pues en esta dignificación del ser humano y pues su O- vida. ok, ahí lo único que tenemos que aclarar es no es desde el capitalismo. Bueno, el capitalismo es una forma, pero digamos, desde los bienes de capital y la acumulación de capital, ¿sí? Sí, señor.
Otra cosa es entrar dentro de la corriente política del capitalismo, pero digamos está bien, bien expresada. Gracias, Nico. Muy bien, entonces ahora nos vamos con Natalia. Tocó Listo, profe. La 3. la 3. Esta fue, Nicole fue la pregunta 13 y Natalia la 3. La 3 dice, explique la libertad de prensa desde los derechos humanos. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Ay, Dios mío. Explique la libertad de prensa desde los derechos humanos. Es muy sencillo. Bueno, que cada persona tiene el derecho y el deber ¿de de decir todo lo que la persona quiere escuchar. Em, mm, Bueno, vale. Espérenme un segundito, por favor, que tengo que hacer una cosa allí. Bien. Como que lo que veo es que de pronto nos hace falta estudiar en profundidad. Ok, entonces ya salimos de la 3. Listo. Brian, Sí, profe. número. Bueno, profe, el 2, Ya, el 1. necesito, que lo tengo. Explica el concepto de libertad de expresión y qué podemos decir desde el amparo constitucional. Bueno, profe, la libertad de expresión es aquella que todos los ciudadanos pues tenemos derecho, ¿no? Se garantiza a la persona o a toda persona la libertad de expresar y difundir lo que piensa, su pensamiento o ideas y opiniones. Tiene el derecho a informar y recibir la información. Debe ser imparcial. Ujú. Y pues digamos que la libertad de expresión en general siempre ha sido un tema de discusión, ya que pues por eso han habido muchísimas como protestas o muchísimos problemas con el gobierno, ya que no se garantiza siempre el derecho de la libre expresión, ya sea por temas diversos, no sé, por el tema de cómo se viste la persona, de qué gustos tienen, de qué sexualidad, orientación sexual tienen. Bueno, y en 1975 se retrata la licencia al periodista y es cuando pues el periodista interviene en esta libertad de expresión para ayudar
al individuo a expresar como o a las personas, a la comunidad, al pueblo, las inconformidades que tiene. Y pues bueno, cualquier persona puede informar, ya sea en entidades públicas, en medios digitales, en medios impresos, puede expresar pues lo que piensa o lo que siente sin miedo a que vulneren sus derechos. Pero yo te pregunté desde el amparo constitucional. Bueno, profe. Bueno, pues desde el amparo constitucional podría decir que, no sé, la libertad de expresión garantiza a toda la persona el derecho de de expresar y difundir su pensamiento a través de opiniones y recibir información, de recibir información veraz e imparcial de la persona que lo está expresando, según lo expresa el artículo 20 de la Constitución Nacional. Y pues no, las personas son libres de pensar, de expresar y pensar lo que quieran, sin miedo a que alguien pues les diga que está mal o les diga que no tienen por qué pensar eso. Precisamente el artículo 20 los ampara. ¿Qué dice el artículo 20 de la Constitución? Se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Ok. ¿Existe otro amparo para el periodista desde este punto de vista? ¿O para el comunicador desde este punto de vista? Para el comunicador sería, o sea, para el periodista sería la libertad de prensa. No, desde otras herramientas de orden jurídico. La Corte Americana de los Derechos Humanos, quizás. No, desde el ordenamiento jurídico no sé. Porque derechos humanos no está dentro del ordenamiento jurídico de Colombia. O sea, es un marco internacional, pero específicamente no está ahí. Bueno, pero no importa. Es que lo que pasa es que yo les dejé un documento en plataforma y además lo tuve en clase, donde hay por lo menos 10 fallos eh, de las cortes donde determinan, digamos, una jurisprudencia. Y la jurisprudencia son casos fallados, analizados en segunda instancia, porque son de segunda instancia, porque llegan a las cortes y eso es lo que nosotros utilizamos paralelo al artículo 20 de la Constitución para hacer efectivos esos derechos. Pero bueno, no importa, está bien, Brian. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién no le he preguntado? A Mafe Rodríguez. Profe, 4, ¿ya está? Sí, ya la contestaron. Desde el 14. ¿Cuál? El 14. 14. ¿Qué es la libertad de prensa? La subrayo acá. La libertad de prensa es poder expresar y poder ser veraz, bueno,
con alguna información, verídica, información verídica, hacia nosotros como periodistas y comunicadores. Es como lo bien dice la palabra, libertad de expresión, o sea, libertad de poder expresar y comunicar los hechos como son y no ocultar ningún pedacito de alguna noticia o... Concéntrate en la libertad de prensa, no en la libertad de expresión. Perdón, libertad de prensa. Bueno, pues sí, básicamente es poder ser libres al momento de dar una noticia o hecho. Ujú. No sé más. Ok. Listo. Bueno, y en este ejercicio entonces nos queda Charik. Sí, señora, hola, profe, buenos días. Profe, ¿me recuerdas hasta qué número es y qué números han dicho, por favor? Sí, ya te digo. Entonces ya está el 1, el 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 14. ¿Y hasta qué número es, profe? Señora, ¿Hasta qué número es? hasta el número 17. 15. ¿De qué depende el crecimiento de los países? No recuerdo muy bien, pero tiene que ver con lo del Producto Interno Bruto, Ujú. que es el resultado final de una producción que se da y es como un conteo que se hace periódicamente, ya sea cada 6 meses o anualmente con respecto a la actividad de una persona o de un grupo de naciones como la Unión Europea, si mal no recuerdo. Porque si se hiciera por persona, entonces pues sería como por decirlo así lógica que el país que tenga más población en el mundo tendría como esa ganancia. Ujú. Ya no recuerdo más, profe. Bueno, hay otros conceptos que yo expliqué ampliamente en sí. Por ejemplo, en la diapositiva hay una sola diapositiva que explica depende del crecimiento de un país, pero tuvo una exposición grandísima, am, donde hay que tener en cuenta una serie de conceptos. Pero pues en teoría, obviamente sí, el eje central de la pregunta está obviamente que depende del Producto Interno Bruto de un país, ¿no? Esa es técnicamente la respuesta. Pero obviamente tiene otras, digamos, como otras condiciones. Muy bien, gracias, Charita. Entonces, esa era la pregunta. ¿Cuál fue la 15, lo que dijiste? No. Sí, Sí, sí. profe, la 15. ¿De qué depende el crecimiento de los países? Bueno, muy bien. No falta nadie, ¿cierto? Ya todos estuvieron. Muy bien. Bueno, en fin, vamos a hacer un balance entonces de esta sensación de presentar un examen en esta condición, con una única pregunta y a partir de un concepto dado en una clase. ¿Qué pueden decir? Estoy hablando de percepciones y sensaciones por parte de ustedes. Profesor, siento que aquí, pues hablo por mí, creo que estudiamos, sino que a veces uno no se acuerda tal cual de las cosas que uno ve en la pantalla o usted dice, ¿no? Sino que uno ya las va interpretando a la manera de uno. Y puede hacer que uno estudie, pero a veces el cerebro a uno le juega una mala pasada y como que lo confunde a uno y uno queda así como, ¿qué? Ya no me acordé, ya no supe más. Entonces a veces no es falta de estudiar, sino
de que el cerebro a veces le colabora organizando las ideas a uno. Un sistema de o sea, de reconectar las ideas y hacer una serie de reflexiones. Bueno, en fin. Este ejercicio, pues por el resultado numérico que tiene, ustedes saben que a mí no me gusta estar pensando en las notas. Y a mí me gustara solamente pensar en las notas, pues me voy con las notas que dejé aquí, que digamos sería Ashley, 0, Laura, 2,5, Lisette, 3,5, Gonzalo, 0, Ana María, 2, Fernanda, 4, Nicole, 4,5, Natalia, 0, Brian, 3,8, Mafe, 2 y Sharik, 4. Yo creo que ustedes pudieron hacer como una referencia entre el concepto manejado a partir de la pregunta, la respuesta y ver más o menos el comportamiento de todos frente a un concepto numérico. A mí realmente ese temita del tema de la nota me aburre, porque es que uno puede ser bastante impreciso en el número y como dice Fernanda, de pronto la participación en clase de Fernanda, los conceptos que puede plantear Nicole, los que aporta Charik, los que aportan absolutamente todos desde lo que hacen en clase, puede uno determinar a nivel global que el estudiante, digamos, sabe que está ubicado. El problema es que las evaluaciones piden precisión en los conceptos. Y el tener precisión en el concepto es estar ubicado específicamente en el mapa que selecciona la pregunta. Por ejemplo, con Laurita Piayu hay un marco histórico. Y ese marco histórico tiene unos años en Colombia específicos donde vamos a hablar de la temática y ya tiene que saber específicamente a nivel de censura qué fue lo que ocurrió en Colombia. Y yo le dije, es que estamos en el mundo pregonando una cosa y resulta que en Colombia estamos haciendo otra. Pero eso tiene una razón de ser y ustedes fueron y buscaron políticamente en Colombia qué pasaba. Lo que a uno le queda en el ejercicio de la comunicación y exactamente a nivel de periodismo cuando uno está en temas de entrevista, por ejemplo. Es el concepto que yo tengo de todo, el marco histórico que lo respalda, la problemática dentro del entorno de país o del entorno internacional para poder hacer preguntas. Si yo no tengo un conocimiento, si yo no tengo ese, busquemos la definición de conocimiento, por favor. A ver en qué consiste el conocimiento. Vamos a buscar qué implica el conocimiento. Entonces dice, acción de conocer, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en este momento. Dice, es la acción y efecto de conocer, es decir, adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje que se puede hacer referencia al conocimiento desde varios sentidos. Y entonces explica el conocimiento. Cuando nosotros en la universidad o en contextos académicos explicamos el conocimiento, se supone que para la generación de conocimiento que implica el relacionamiento que el individuo hace de la información, todas las experiencias adquiridas a partir de, y bueno, después adquirimos una postura crítica, necesitamos horas enteras para poder definir. Por ejemplo, 30 horas de trabajo implican, bueno, eso ya es dentro de la academia, un punto en el conocimiento. Para realmente hacer conocimiento necesitamos algo así como 30.000 horas de trabajo para generación de conocimiento. Entonces, lo que pido es que tomen en serio la asignatura,
y que obviamente estamos llegando ya a la sesión 10, estamos en la mitad exactamente. Este examen lo vamos a repetir el día lunes. Y el examen lo vamos a repetir el día lunes porque seguramente voy a preguntar, cuando se habla del artículo 20 de la Constitución, ¿a qué hacemos referencia? Cuando se habla de la ley 1712, ¿a qué hacemos referencia? Si estamos hablando de derechos humanos, ¿qué pasa con el artículo tal? Entonces, muy seguramente voy a tener que cambiar las preguntas y ustedes van a tener que conectar la información que tienen de normatividad versus el concepto. O sea, que se va a poner un poquito más dura la cosa. Si tienen la posibilidad, revisen en el fin de semana las grabaciones. ¿Sí? Las grabaciones de las clases que están subidas todos los días en tiempo real nos va a permitir analizar, por ejemplo, la respuesta. Yo voy a subir esta apenas pueda hoy, yo sé que mañana ya la van a tener. Analicen cómo fueron las respuestas y contrasten la respuesta versus el contenido de la clase y lo que hubieran podido decir. Entonces, lo que quiero es que aprendan que cuando hablemos de libertad de expresión, no caigamos, por ejemplo, en la tentación de confundirlo con libertad de prensa porque son dos cosas distintas. Jurídicamente hablando, son dos temas distintos. Ah, que se parecen, sí, de malas nos pasó. Entonces, vuelvan a hacer el ejercicio, tranquilícense frente a la evaluación, o sea, no vale la pena estresarse frente a la evaluación. Miren lo que le pasa a Lisette. Lisette cuando contesta, en la primera respuesta, ella se acerca mucho a la definición y después por nervios empieza a involucrar definiciones propias. Hubiera seguido en la primera línea y cuando yo le digo, hay 3 palabras específicamente, creo que fue contigo, Lisette, ¿cierto? 3 conceptos específicos, únelos. Entonces, esos 3 conceptos específicos, yo sé que ella estudió, y como sé que estudió Fernanda, como sé que estudiaron todos, como sé que estudió Brian, como sé que estudió Laurita Piayú, pero necesitamos perder el miedo a la evaluación. Es que ¿saben qué pasa cuando entramos a la vida real y nos enfrentamos a un personaje? Cuando nos enfrentamos a una realidad y tenemos que agarrar a esta persona que está diciendo mentiras y la tenemos que bombardear por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Lo único que vale es el conocimiento que tenemos del tema. No cuenta ir con un cuestionario. Bueno, señor José Manuel Vivanco, cuando usted está hablando de derechos en Colombia, entonces solamente leer la pregunta, no, necesitamos saber cómo nos ha calificado todos los años, necesitamos saber qué concepto tiene del proceso de paz, necesitamos saber qué opina el señor de los falsos positivos, necesitamos saber por qué el señor nos califica mal todas las veces, necesitamos saber por qué tiene en dicho concepto a las Fuerzas Armadas de Colombia, necesitamos saber desde los derechos humanos ¿qué pasa? Entonces, ahí nosotros no podemos llegar con nervios. ¿Qué es lo que uno hace cuando llega al parcial? Llega con angustia porque me van a esculcar qué es lo que conozco. No. Para el lunes, asuman la conexión de conceptos y entiendan el porqué de las preguntas. Entonces, lo voy a dejar grabado acá. La primera pregunta es, explica el concepto de la libertad de expresión y qué podemos decir del amparo constitucional. La pregunta 2. Defina la profesión y actividad del periodista. Pregunta 3. Explique la libertad de prensa desde los derechos humanos. Pregunta 4. ¿Qué es la censura? Defina el marco histórico. Pregunta 5. ¿En qué consiste la rectificación? Pregunta 7. Defina el desarrollo como concepto económico. Pregunta 8. Explique el concepto de polisemia, dé ejemplos y contextualice su utilización. Pregunta 13. ¿Qué es la economía de bienestar? Pregunta 14. ¿Qué es la libertad de prensa?
Pregunta 15. ¿De qué depende el crecimiento de los países? No leí las otras porque no las preguntaron. Podría ser que en la evaluación del lunes estuvieran la 6, la 11, la 9, la 10, la 12, la 13, la 16 y la 17. ¿Ok? Entonces, hagamos un nuevo ejercicio. Mucha reflexión frente a lo que implica el contenido de la clase. Pues los voy a dejar ya para que empiecen a estudiar desde ya. Y nos vemos el día lunes. ¿Les parece? Bueno, un abrazo y tranquilos, ¿no? Se trata de aprender, se trata de conectar ideas, se trata de encontrar fuerza y argumentos en lo que decimos. Otra cosa que sirve muchísimo, piensen en cada tema a partir de sus palabras clave, como el ejercicio que hice con Lisette. ¿Cuáles son las palabras clave que relacionan el tema propuesto con la respuesta que yo voy a dar? Incluso, se los comento ahorita, pero pues, obviamente no lo saben los estudiantes o no lo intuyen. Cuando uno hace una presentación de PowerPoint, pone en negrilla muchas palabras que son clave. ¿Por qué? Porque psicológicamente el individuo debería ver la información y llamarle la atención la palabra clave que está escrita sobre la diapositiva. Y eso haría que uno, digamos, tuviera como una especie de reflexión frente al tema. Por ejemplo, voy a tratar acá, espérenme un segundito, voy a buscar la presentación. Bueno, entonces, pues ya la tengo aquí abierta. Listo. ¿Ya la están viendo? Sí, señora. Ok. Miren lo que hay ahí. Un periodista es la persona que se dedica laboralmente a ejercitar la libertad de expresión, descubrir temas de interés público, investigar, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicar bajo estrictas normas de ética y otros valores establecidos, entre paréntesis, profesionalismo. Tal vez esta es la parte más relevante de la definición de periodista y está en negrilla, por ejemplo. Busquemos otra diapositiva. Respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. A veces uno es que no puede resaltar todas las palabras, pero en fin. Bueno, acá hay bastantes, pero específicamente los no están acá, sobre todo están al comienzo. Ah, o están subrayadas o algo así. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, hagamos el ejercicio, traten de hacer un análisis concienzudo de lo que estamos haciendo acá y los espero de nuevo para otro ejercicio de evaluación. Bueno, ¿tienen algo que comentarme, algo que aportar, algo que me quieran decir frente al examen? Aparte de estar pensando, uy, esta profe se convirtió en la pesadilla número 5, vieja harta. Bueno, yo sé que uno termina siendo el profesor harto y aburrido. Esta cucha, mire con lo que me salió. En fin, yo realmente quiero que ustedes le cojan amor a la profesión y que conozcan muy bien de qué estamos hablando. Por eso, pues también espero su retroalimentación. ¿Quieren algo? ¿Quieren proponer algo? ¿Quieren decir algo?
Profe, de pronto considerar la oportunidad de que otro conteste la pregunta que el compañero no pudo contestar. Pero, Porque pronto pues es que esas preguntas se pierden claro, y pues esto pues es como también un aprendizaje colectivo. Entonces, si fulanito de tal no pudo decirlo, pero Pepita sí, pues igual vamos allá a decir como que, ah, sí fue eso. Y no quedarnos como con la, ay, pues como ahorita es válido porque dijiste como, bueno, vamos a repetirlo, el lunes vamos a hacer nuevamente el ejercicio, entonces como que es válido. Pero sí como tener esa oportunidad. pero ¿sabes qué pasa? Que es que cuando es una pregunta, una sola, ah, podríamos hacerlo, pero haciendo dos respuestas, por una razón, porque es que a veces no es lícito. Por ejemplo, una persona puede dar una respuesta que está incompleta, ¿cierto? Y mientras ella hacía la respuesta, o sea, el ejercicio de dar la respuesta, tú tuviste la oportunidad de mirar los apuntes, de revisar, ahí haces lo que estaba reclamando, por ejemplo, Fernanda, que es en ese momento a uno como que se le confunden los cables, hay neuronas por allá que no aparecen, y entonces uno como por la angustia no recordó de qué se trataba y mientras la otra persona está en desgracia, tú estás recordando un concepto y dices, ah, profe, yo respondo esa. Y ya tienes de primera mano una revisión previa que la otra persona no tuvo. Entonces, por eso fue que no lo hice, porque es como injusto con las personas, ¿sí? O sea, todos en igualdad de condición. Sí Sí, tenemos, sí, ahora sí, ese es ya lo relaciono así, pero pues me parece injusto porque pues eso está también en cada uno, ¿no? O sea, yo no tengo, o sea, como que ya si no lo supe, pues no me voy a poner, o sea, es que es como ético, o sea, están claro, aquí como, son conceptos de memoria, entonces, por consciente que seas, pues no te pongas a revisar los apuntes porque estás jugando con lo que sí aprendiste, o sea, a mí no me sirve de nada que tú me preguntes, economía del bienestar, y yo, ah, sí, pues, o sea, no sirve de nada, entonces como que claro, eso es de cada uno, pero sí te claro, entiendo, profe, o sea, así es, claro, cuando lo pones Nicole, en ese punto de vista, yo digo, ah, no, sí, es súper claro, es claro, válido. Nicole. Y es que De pasa, hecho, si me entiendes, es que pasa. Entonces tú estás diciendo y no contestas economía de bienestar, otro tiene la oportunidad de estarlo leyendo. Sobre todo es en el ejercicio virtual. Estuviéramos todos en un aula de clase donde ninguno tiene ningún apunte, listo, entonces válido. Ay, ¿cómo se llama tu perrito? Qué belleza. Dios Se mío. llama muñeca, profe. Ay, una gorda muñeca, bueno. A ella le voy a preguntar el lunes. Sí, profe, Entonces, siempre está. divina. Entonces, sí, pero vamos a ver, si de pronto tuviéramos la posibilidad de tener dos preguntas, entonces, listo, no respondió, ¿quién responde? Y entonces podemos dar una oportunidad. Ustedes saben que a mí no me interesa el tema de la nota. La nota es fundamental porque hay que tener una conceptualización, además, numérica. O sea, le pasa uno de evaluación cualitativa a cuantitativa, lo que yo creo que puede estar pasando y un cuantitativo que es el número. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va el lunes en ese sentido para tratar de ser menos, digamos, estrictos. ¿Qué me había dicho, profe? Fernanda, ¿quién había querido plantear algo? digamos, con lo que dice Nicole de ver los apuntes, yo siento que eso está peor, porque uno se puede confundir más, porque uno ni sabe qué es lo que va a decir, porque si uno, o sea, si yo me pongo, la persona me preguntó y leo aquí, pues me confundo más y ya si no sé qué decir, ahí sí peor aún, no sé ni qué responder. Ajá, ok, muy bien. Vamos a ver qué hacemos. Lo que no es lícito es no dar ninguna respuesta, ¿sí? O sea, estar en blanco. No le voy a echar vainas a Gonzalo, defina la polisemia. Creo que fue la pregunta que le tocó. Y no decir nada. O, por ejemplo, hablar de la rectificación y no decir nada. Eh, pues no, por lo menos con la rectificación uno sabe que es un recurso, o bueno, lo que sea. En fin, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Miramos este ejercicio para el día lunes. Eh, no estudien con la angustia de, ay, es que tengo parcial. No, revisen la temática con el objetivo de adquirir un conocimiento, ¿sí? Con el objetivo de tener una respuesta frente a, es decir, dominar la materia. Porque es que además eso va a ser importante para ustedes. Seguramente no se va a reflejar en el trabajo final que van a hacer,
Fíjense, no me interesa yo sé que todos van a pasar. Se necesita, puede ser una ranga que no hizo absolutamente nada, que nunca contestó nada y que adicionalmente en el trabajo que había que entregar, que es el que vamos a tratar de establecer y contextualizar y todo eso, que yo dije que les iba a pasar el cuestionario, se lo iba a pasar a Nicole y no se lo pasé por complicaciones de ayer, porque ayer tuve un día fatal con todos los que están en el semillero de investigación y tienen que sustentar y se van a graduar y los del diplomado y entonces recurre a registro y control, profe, pero es que no me reciben, pero es que las notas, pero es que el uno, pero es que el otro no, fue absolutamente fatal. Y eso que hoy me tocó ir a la universidad, que eso es fatal. Ir a la universidad a no recibir a nadie, porque estamos viendo presencialmente y nadie nos va a visitar. Entonces, eso está en el recorrido, vaya para allá y venga para acá, hay una cantidad de pérdida de tiempo. Pero lo paso porque empezamos a contextualizar desde el día lunes, o sea, desde el día martes prácticamente, porque el día lunes pues nuevamente vamos a tener la evaluación, vamos a continuar con la temática teórica desde el día martes, pero vamos a estar trabajando en nuestro proyecto. Se necesitaría nuevamente, frente a la idea que estaba planteando, que el estudiante fuera una completa ranga y que no hiciera absolutamente nada. No, profe, es que no, mire, aquí nada, es que no, el blog no, ahí está, vea el título del blog y ya. No, yo sé que todos van a sacar buenas notas y todo, a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que ustedes sepan de esto, sepan de este contenido que no se lo van a volver a cruzar nunca en la vida, es más, es como introducción a la comunicación. Fíjense que no hay ninguna pregunta sobre las teorías y no las voy a preguntar, las teorías de la opinión pública. Pero ahí ya se quitaron un pedazo del tema de estudio. No voy a preguntar nada de las teorías de la opinión pública. Eso es algo que ya todos manejamos y todos conocemos y todos sabemos que es una agenda setting, que es una espiral del silencio, que es una aguja hipodérmica, si ya lo sabemos. ¿Por qué no lo pregunto? Pues porque ya lo saben. ¿Sí? Y ya saben cuando vean un contenido y cuando vean una situación que tiene que ver con la gestión del comunicador, saben expresamente si está presente el concepto teórico o no a nivel de teorías de la comunicación. Pero esto toca muchos temas económicos que no estoy muy segura, por ejemplo, en fundamentos de economía, ustedes vayan a volver a ver. Entonces, ¿cómo es? Dedicarnos a la especialidad. ¿Quién quita que mañana nosotros hagamos una especialización en comunicación para el desarrollo? Y esa especialización en comunicación para el desarrollo es bien distinta a todo lo que ofrece el mercado, es bien distinto a todo lo que vimos en la carrera. Nosotros estamos, como dice Gumucio, muy orientados hacia la parte práctica del periodista y del comunicador. Nuestra malla curricular está construida así. Por eso estas dos asignaturas de comunicación para el desarrollo y comunicación comunitaria se dan la mano y lo que pretenden es darle al comunicador la oportunidad de decir, mire, hey, aquí hay otra gestión y la gestión es con comunidades y es muy, pero muy importante. ¿Qué tal que entonces ustedes se vayan a trabajar con UNICEF y no tengan ni media idea de nada de lo que pasa aquí? Entonces, no tiene sentido. Vamos a tener un tiempo fresco de conocimiento y pues nos vemos el lunes. ¿Habrá otra pregunta que quieran saber, algo que quieran aclarar, algo que esté en la percepción de ustedes? Muy válidas las posiciones de todos, de Fernanda, de Nicole, de lo que han planteado. Vamos a ver cómo modificamos esto, pero acuérdense que el objetivo es decantar y no olvidar. ¿Otro comentario de alguien? ¿No? ¿No, Pis? Les deseo que tengan un bonito fin de semana, abríguense, que no les dé gripa ni para cacao. Cuídense mucho y tengan un bonito fin de semana. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe. Chao. Gracias, profe.